Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. El dólar viene manifestando cierta tendencia a la debilidad desde octubre del año pasado, cuando alcanzó su valor de mayor fortaleza registrado desde el año 2006 en relación a las demás economías avanzadas. La pregunta que cabe hacerse es, ¿continuará esta tendencia a la depreciación del dólar en los próximos meses o eventualmente esto se detendrá o se revertirá? A fin de analizar este elemento, tenemos que considerar la evolución de los diferenciales de tasa de interés hacia el futuro, así como también los de la tasa de inflación entre Estados Unidos y las demás economías industrializadas. Si uno mira en detalle, gran parte del fortalecimiento del dólar en estos últimos tiempos se produce en realidad con respecto al yen. Y este es a todas luces un caso especial. Recordemos que Japón, luego de su crisis de fines de los 80, ha experimentado un largo periodo de inflación muy baja o eventualmente de casi deflación con estancamiento. Por lo tanto, este rebote en la tasa de inflación que ha tenido Japón luego del COVID ha sido, contrariamente a lo que ocurrió en otras partes del mundo, ha sido bienvenido por parte de las autoridades japonesas, lo cual explica que la respuesta de política monetaria por parte del Banco de Japón ha sido mucho más parsimoniosa que la que tuvieron sus pares en Estados Unidos, Reino Unido o la zona euro, por poner ejemplos. De hecho, en este momento la tasa de inflación en Japón, en los últimos 12 meses a abril de este año, se encuentra en 3,5, ciertamente más alto que las cifras que había registrado durante 2022, pero todavía por debajo de lo que han sido la inflación en los demás países industrializados en estos últimos tiempos. Por lo tanto, si bien podemos esperar movimientos alcistas en la tasa de interés por parte del Banco de Japón en los próximos meses, todavía están lejos de ser tan pronunciados como los que tuvieron la Reserva Federal, el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra. De modo que un candidato con respecto al cual el dólar debería depreciarse en los próximos meses, justamente por estar muy sobrevaluado en el pasado reciente, tampoco hay factores que justifiquen esa depreciación de manera inmediata. Otra moneda respecto de la cual el dólar muestra cierto grado de apreciación, no tan marcado como con lo que ocurre con el yen, es con relación a la libra esterlina. Aquí sí hay elementos que podrían hacer pensar en una reducción del spread de tasa de interés entre el dólar americano y el de la libra, ya que mientras la tasa de inflación en Estados Unidos empieza a mostrar cierta tendencia a la baja, aunque como vamos a mencionar y como hemos mencionado en otros momentos, todavía no la consideramos definitiva, en el Reino Unido está claro que la tasa de inflación todavía no ha quebrado su tendencia ascendente y de hecho está registrando un preocupante 8,7% acumulado en los 12 meses terminados a abril de este año. Por lo tanto, uno debería esperar un movimiento más agresivo en materia de tasas de interés por parte del Bank of England con respecto a la Reserva Federal. Pero también es cierto que la economía británica está mostrando varios signos de debilidad. De hecho, se espera prácticamente un estancamiento económico para este año 2023, mientras que la economía norteamericana todavía crece por debajo de su tendencia, pero en definitiva se estima para este año una tasa de crecimiento que pueda estar en torno
al 1%. O sea que, si bien desde el punto de vista de inflación deberíamos observar un movimiento más agresivo de tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra, las condiciones económicas en materia de nivel de actividad hacen que estos movimientos puedan eventualmente estar limitados. Otra comparación relevante es con respecto a la zona euro, que es además respecto de la cual el dólar más se ha depreciado entre los países industrializados en los meses recientes. Si uno mira los precios en dólares promedio entre ambas regiones, no hay una tan clara tan claro fortalecimiento del dólar, pero la tasa de inflación es ciertamente mucho más alta en Europa que en Estados Unidos. El último dato registrado muestra un 7% en los últimos 12 meses, abril. Y el crecimiento de la economía en principio parece, en términos de proyecciones, parece similar al de Estados Unidos, aunque los últimos datos muestran un cierto debilitamiento, especialmente en el caso de Alemania. Por lo tanto, si uno mira los datos de inflación, ciertamente debería esperar una reacción más agresiva por parte del Banco Central Europeo respecto a la Reserva Federal en los próximos meses, lo cual ayudaría al fortalecimiento del euro. Pero de vuelta, las condiciones de la economía no parecen lo suficientemente fuertes como para resistir de la misma manera que en Estados Unidos ese proceso de fortalecimiento de tasas y eventualmente también ese fortalecimiento de la moneda. Europa es una economía mucho más abierta que la de Estados Unidos, depende mucho más del comercio internacional y por lo tanto el debilitamiento que había tenido el euro hasta mediados del año pasado había ayudado en cierta forma a la recuperación económica de Europa, situación que gradualmente puede empezar a complicarse en la medida que el euro tienda a apreciarse. Y por último está la cuestión de las propias expectativas de mercado. Cuando se vino dando este proceso de debilitamiento del dólar de estos últimos meses, todo se hacía bajo un consenso generalizado en el mercado de que el trabajo en materia de política antiinflacionaria en Estados Unidos estaba prácticamente hecho y que por lo tanto las tasas de interés eventualmente iban a empezar a bajar en Estados Unidos, mientras que en Europa, Reino Unido, Japón y otros países industrializados todavía deberían continuar por un tiempo con el proceso de suba de tasas. Eso mostraría claramente una situación de reducción de diferenciales de tasa de interés en contra del dólar y por lo tanto facilitaría justamente ese proceso de debilitamiento. Si bien, como hemos explicado, cabe esperar que efectivamente continúen los aumentos de tasa de interés en Europa, Reino Unido, Japón, no es tan claro ya hoy por hoy que ese proceso de reducción de tasas efectivamente empiece a darse en los Estados Unidos. Ya es conocida por todos los oyentes de este podcast la postura o las proyecciones que hacemos en Beca en cuanto a que todavía vemos un margen de suba de tasas de interés en la medida que consideramos que el problema de inflación en Estados Unidos no está totalmente controlado, por lo cual, más que un escenario donde la tasa de interés se reduce en Estados Unidos y continúa aumentando en otros países industrializados, la verdad que es que lo que vemos es que las tasas de interés van a continuar aumentando en todos lados. Probablemente en Estados Unidos a un ritmo menor que en otras partes del mundo, lo cual eventualmente conduciría a un debilitamiento relativo del dólar, pero en un contexto de una economía norteamericana que se muestra también más fuerte que la del resto de las economías industrializadas, lo cual no hace tan claro el diagnóstico del debilitamiento del dólar. Máxime cuando el fortalecimiento previo se dio fundamentalmente con respecto al yen y parcialmente respecto a la libra y no tanto respecto del euro. Entonces cabría esperar en los próximos meses un comportamiento mixto del dólar. Creemos que con respecto al yen probablemente haya un fortalecimiento del yen a medida que el Banco de Japón empiece a adoptar una política monetaria más restrictiva. Debería también haber un debilitamiento del dólar respecto de la libra esterlina, en la medida que, pero va a depender mucho de la fortaleza que tenga
la economía británica como para resistir ese fortalecimiento de su moneda. Y no tengo nada claro que el euro siga con su proceso de apreciación reciente, sino que más bien yo creo que las condiciones están dadas para cierta reversión en la tendencia del euro y por lo tanto una apreciación del dólar en la segunda mitad del año, en la medida que la Reserva Federal deba mostrar nuevamente las uñas y mostrarse agresiva, digamos, otra vez en materia de inflación, un problema que en Estados Unidos todavía está lejos de estar resuelto. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.